Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del defensor del televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Desde aquí, ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.canal1.com.co, del correo defensor@canal1.com.co, con sugerencias, dudas o inquietudes. Todas ellas serán bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En otro espacio y por solicitud de nuestros televidentes tocamos en profundidad el tema de las repeticiones en televisión que fueron como un salvavidas para la industria en un momento determinado de la pandemia. Hoy, y a instancias de nuestras audiencias, queremos conversar ya no sobre el negocio de la sintonía, sino por la forma como esas audiencias de distintas generaciones reciben y consumen contenidos que corresponden a otros momentos de nuestra sociedad y que hoy, sin el debido contexto, no son coherentes con la evolución de los valores y los puntos de vista que tienen los ciudadanos, y no solo los jóvenes, sino también los más adultos que han visto que historias, personajes y enfoques que antes eran corrientes en las representaciones que hacía la televisión, hoy son en algunos casos inadmisibles. Muchas veces se ha optado por cambiar personajes, espacios o extender las producciones que han sido exitosas en el pasado, pero han debido reconfigurarse para repetirlas. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para hacer ese tipo de reconfiguraciones y para que funcionen sobre todo en el presente? ¿Qué consecuencias tienen estas reconfiguraciones en las audiencias? Y también nos pregunta si son bien aceptadas o se cree que la televisión dejó de ser creativa. Para hablar de estos temas nos acompaña esta mañana Santiago Vargas, director audiovisual con formación en teatro y artes escénicas, y desde hace varios años ha dirigido producciones televisivas. Buenos días, Santiago. Mario, muy buenos días para usted y todos los televidentes. También está con nosotros Rosemary Muñoz, productora audiovisual colombiana, especializada en gerencia de producción, producción ejecutiva y producción en línea y UPM. Buenos días, Rosemary. Hola, buen día. Muchas gracias por esta invitación, muy amables. Y muchas gracias por aceptarla. También está con nosotros Adriana Bernal, comunicadora social y directora de fotografía. Buenos días, Adriana. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Mar. Muchas gracias por acompañarnos. También estará con nosotros a lo largo de este espacio Ana María Olaya, gerente de contenido de nuestro canal, Julio César Luna, director, productor y libretista argentino-colombiano durante muchos años, y ustedes televidentes que nos acompañarán a través de distintas plataformas. Los invito a que escuchemos qué dicen nuestros televidentes acerca del tema que ellos mismos nos propusieron. Repetir una tendencia pasada es repetir los mismos errores. Totalmente aburridas. ¿Por qué? No, ya son muy pasadas de moda ya. Algunas aportan. ¿Por qué? Pues porque hace bastante tiempo, entonces vale la pena repetirlas, pues recordar. Me parece que la televisión antes tenía mejor contenido, los actores eran mucho mejor preparados. Por eso mismo yo creo que tiene el mismo rating ahorita que como hace 20 años. Como la oportunidad para los artistas, para que pudieran tener trabajo, o sea, ahorita nuevas oportunidades, y no sé si los de antes les estarán reconociendo derechos también si están repitiendo las series. Muy bien, ahí los televidentes en las calles le apuntan a diversas aristas del tema que tocamos esta mañana. La primera pregunta, sin duda, tiene que ver, Santiago, sobre la pertinencia de las repeticiones en relación con los contenidos. ¿Fueron válidos hace 20 años, hace 15 años? ¿Siguen siendo válidos culturalmente para las audiencias de este momento? ¿Tú qué piensas? Yo creo que de entrada pensar que no es viable no está bien. Yo creo que es viable. Lo que habría que hacer es plantearse qué se quiere contar, cómo se quiere contar, y quizás un poco pensar en básicamente cómo se va a hacer una historia contemporánea, una historia que fue escrita hace 15, 20 años. Y pienso que quizás el abordaje, más allá de la misma anécdota, que es lo más importante, sostener esa anécdota, esa historia, pues es un poco trabajar sobre la estructura moderna y bueno, llevar esta dramaturgia, que lo que se hace es llevar una dramaturgia
llevarla al presente. Esto claramente va a implicar desde el proceso creativo y el proceso de realización una gran responsabilidad. Entonces, pienso que cuando las cosas se quieren hacer bien, pues no hay por qué no pensar en esta oportunidad de llevar a cabo estos proyectos como segunda versión. Rosemary, ¿te parece paradójico que no estén contentos los televidentes, por lo menos los que escuchamos y los que nos escriben, pero sin embargo las audiencias sigan arriba y marquen bastantes puntos en el rating? Hacer que productos que en un momento marcaron una audiencia y fueron interesantes para nuestros padres y abuelos, pues con mayor razón, con toda la dinámica nueva del entretenimiento y lo visual que hay en el mundo, pues las historias siguen teniendo un contenido muy interesante que le llegan al público y está visto en los ratings que esas remakes que se hacen de esas producciones de hace años, que le gustaron a nuestros antiguos abuelos y padres, pues le están gustando a los jóvenes y niños de hoy en día. Entonces, sí es un producto respetado en cuanto a la historia, de nuevos talentos actorales que son bastante interesantes, nuevos directores, etcétera. Toda la parte tecnológica también que ayuda mucho. Considero que eso es una oportunidad muy buena. Actualmente, con todo lo que estamos viviendo, una oportunidad maravillosa si se pueden hacer con relación a la reactivación del trabajo que tenemos todos los involucrados en la parte audiovisual. Adriana, ¿tú estás de acuerdo con lo que dicen nuestros televidentes? ¿Les encuentras puntos a favor? Hoy en día uno le pregunta a un muchacho de 20 años y el muchacho de 20 años está mirando las plataformas y está mirando por el celular, la web, a ver qué encuentra, y no está mirando la televisión. ¿Quiénes están mirando la televisión? Pues una parte de la población que no tiene acceso o que ya tiene cierta edad y no ve por el teléfono. Yo, por ejemplo, no veo nada por el teléfono. Y entonces, entonces, si nos queremos contentar con eso, pues puede ser. Y otra cosa que quería decir es que si fueran remakes, podría llegar a ser, o sea, partir sobre un mismo tema que en un momento dado impactó a la sociedad, puede llegar a ser interesante, pero lo que estamos viendo es que no son remakes, es la reemisión de la misma telenovela. A 120 capítulos, o 80 capítulos, o 100 capítulos. Entonces, digamos, pues en un momento, circunstancialmente en un momento puede ser que se repita y puede ser hasta gracioso verlo, pero creo que eso no puede ser una constante. Muy bien, le preguntamos a Julio César Luna, director durante muchos años de buena parte de esas producciones que hemos estado viendo y seguramente de las que veremos, si debe haber un tipo de selección sobre lo ya hecho, como lo plantea Adriana, o si se deben rehacer, reconfigurar antes de presentarlas, y cómo sería esa reconfiguración. Creo que las producciones pasadas no deben ser tocadas mayormente, simplemente hacer una buena escogencia de cuáles son las mejores producciones desde los años 1980, 1993, 94, que fue, creo, que la época dorada de nuestra televisión colombiana, y algunas hacerles una edición de imagen sobre todas las cosas, pero del resto no tocarlas porque son clásicos. Claro que no todas, la selección tiene que ser de acuerdo a los contenidos, por supuesto. Y los contenidos son el tema central de nuestro espacio. Pero escuchemos a los televidentes que ya levantan la mano para preguntar. ¿Los medios de comunicación están teniendo en cuenta a los televidentes para elegir el tipo de producciones que se van a retransmitir? Muy bien, esa es una pregunta que le hacemos a las directivas de nuestro canal. Aquí en este canal se están escuchando a los televidentes en ese sentido. Ana María Olaya, contesta. Definitivamente tenemos que escuchar a los televidentes, todas sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas, porque si nuestra programación va dirigida a ellos, nosotros tenemos que conocer exactamente lo que les gusta, lo que están esperando de nosotros, y en la medida de todas nuestras posibilidades nosotros buscamos llegar a ellos satisfaciendo sus sugerencias y sus peticiones. Muy bien, entonces ya hemos hecho el recorrido, ya tenemos el diagnóstico. Entonces, quisiera invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, a que en ese aterrizaje
miremos un poco la pregunta central de nuestros televidentes, y es, eso que vimos hace 15 años, eso que vimos hace 20 años, desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista dramático, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista del contexto social y de la representación de la sociedad de aquel entonces, mantiene su vigencia a las nuevas audiencias desde la perspectiva de las nuevas audiencias, o es ahí donde se deberían intervenir? ¿Tú qué piensas, Santiago? Yo creo que requiere un análisis sociológico y quizás muy profundo, pero quisiera un poco como abordar el tema de las nuevas generaciones, de los niños, de los adolescentes que se enfrentan a una historia. Claramente el espectador hoy día pues tiene la posibilidad de enfrentarse a un universo amplio audiovisual, pues digamos que ha enriquecido ese sentido crítico, y afortunadamente pues esto ha pasado porque nos ha puesto en la tarea a los realizadores de hacer las cosas mejor. Eso pues para mí es importante. Pero cuando uno se da cuenta que los adolescentes están viendo una de esas repeticiones y que la disfrutan, ya sea porque se están sintiendo identificados, ya sea porque se están burlando, como decía Ana, que eso también puede pasar de una manera, cuando hablo de burlar, hablo más de una posición crítica más que otra cosa. Entonces, creo que en ese orden de ideas, las historias son universales, son atemporales además, eso para mí es muy importante, y quizás lo que hay que entender es que los seres humanos tienen una memoria colectiva muy amplia también, y se pueden sentir identificados con una historia de hace 30, 40, 50 años. Cuando uno ve esas series antiguas del oeste, por ejemplo, cuando uno ve series de los 60, no necesariamente tienen que estar contemporanizadas. Uno lo que está viendo, y para mí es importante esto, y uno como espectador, uno lo que ve son las emociones y los sentimientos, y eso es una característica que ha estado siempre desde que el ser humano, se puede manifestar. Entonces, yo pienso que no hay que ser tan crítico en ese sentido, y más bien abandonarse a las historias, dejar que las historias te lleven y que las historias te cuenten y te relaten. Eso para mí es fundamental. Ahora poco acabamos de ver un fenómeno muy curioso que un poco ratifica esta postura mía, y es con las repeticiones de estas novelas de hace 15, 20 años, marcando altos ratings, y uno dice, bueno, de pronto la actuación estaba quizás un poco hacia lo burlesco, pero al fin de cuentas los realizadores y los actores y todos los que trabajamos en el audiovisual, desde cualquiera de sus plataformas, siempre vamos a contar emociones y sentimientos, y como digo, esa es la carta de presentación de lo ficcional. Muy bien, una inquietud de los televidentes que les transmitimos por igual tanto a Rosemary como a Adriana tiene que ver con los imaginarios y con los valores sobre los cuales se construyen determinadas representaciones. Por ejemplo, la representación de la mujer, que es la queja que con mayor frecuencia nos llega en la comparación que se hace de la sociedad de hace 2 décadas con la sociedad de ahora, particularmente con jóvenes activistas, jóvenes interesados en equidad, en igualdad, en representación, en validación de la identidad, etcétera. ¿Ustedes sienten que hay una disparidad en ese sentido, o por el contrario, ese tipo de aspectos no se deberían analizar en este tipo de propuestas? Le preguntamos primero a Rosemary. Mi posición, por un lado, es que también estoy de acuerdo en que no se debería negar rotundamente la posibilidad de volver a emitir estos productos, porque finalmente se sienten cercanos a nuestro público por nuestras costumbres, pero también tengo claridad que ese producto, si eso se vuelve una constante y no es un elemento de las circunstancias que nos están pasando, sino que esto termina siendo en donde los canales sienten que es una alternativa económica bastante eficiente y no generan más productos como remakes de esas mismas historias o nuevas alternativas de producción, pues sí vamos a estar en un problema complejo, porque no vamos a tener ni que darle a la audiencia, que está un poco disgustada con esos temas de las repeticiones, y pues evidentemente un problema del gremio muy grave al no tener trabajo nuevo y moderno para los nuevos jóvenes y para los que estamos en este trabajo y en este pensamiento diario de que darle entretenimiento a las personas. Entonces siento que ahí es donde está
el equilibrio de los canales, de poder dar la posibilidad de presentar estas cosas antiguas que eran bastante interesantes y que hoy en día están acogidas por los jóvenes, pero a su vez también impulsar nuevas producciones para lograr ese equilibrio del que hablo. Ese dilema entre la verosimilitud y la conexión de las audiencias, por la vía que sea, por la vía de conectarse y montarse en la representación o de la burla, el humor y la perspectiva histórica. Recuerden que nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co con sugerencias e inquietudes sobre nuestra programación. Veamos qué más tienen para decirnos en esta tribuna que abrimos para ustedes. Les recomiendo a la televisión que impulse, patrocine a la gente joven, a los muchachos que están estudiando audiovisuales, televisión, cine, porque hay muy buen contenido en todos los trabajos que ellos están haciendo, pero no se divulga. Ya no más, eso está muy viejo, ya estamos cansados, no hay nada que ver. Pongan cosas productivas, que eduquen, que enseñen, que capaciten. Me gustaría ver más programas educativos, culturales. No, que tienen que ser originales, buscar contenidos actuales que más bien nutran a las personas nuevos televidentes. Creo que nos quedamos en lo mismo, en lo que nos dio mala imagen y no hemos realmente cambiado. Muy bien, entonces ahí vemos posturas de televidentes que unidas a las posturas iniciales, pero en general a otras posturas van desde el moralismo a veces desde la necesidad de nuevas narrativas por físico cansancio o también por experimentar. Finalmente la televisión les provee sorpresa y suspenso. ¿Tú cómo evalúas esa perspectiva de la presentación desde el punto de vista moralista o de la necesidad, si la hay, de presentar en contexto estas repeticiones sin ningún tipo de intervención o reconfiguración? Hay dos aspectos. Yo estoy de acuerdo con Santiago que el cine o el audiovisual o el lenguaje audiovisual debería ser atemporal y universal. Esa es una de sus características, es que se puede ver en cualquier momento y si la historia es profundamente humana, trasciende, pero eso no es aplicable a todas las obras. Entonces tenemos dos cosas diferentes. Uno es los temas que pueden ser interesantes y otro es el cómo se realizaron. Entonces la gente joven de hoy puede encontrar técnicamente que hay una diferencia muy grande y un poco eso es lo que genera también la burla, ¿no? Es que está descontextualizado de dos maneras. Uno en términos técnicos de imagen y sonido y otro en términos de cómo se contó la historia. Y hay producciones que envejecen muy bien y hay otras que no. Yo creo que digamos, esto no es una cosa contra los canales, estamos analizando algo que nos compete a todos como sociedad. Hay unas producciones que envejecen muy mal y que los estereotipos sí eran permitidos en una época y ahora son mal vistos, eso no lo podemos negar. ¿Encuentras tú, Rosmery, algún tipo de conexión entre estas repeticiones y eso que llamamos memoria audiovisual de nuestro país? Pues yo creo que sí, ¿no? El audiovisual siempre nos permite un camino de emocionar a nuestras audiencias, de volverlas cada día más críticas, de poder evolucionar con el pensamiento antropológico de nuestros países, de nuestra Latinoamérica versus la globalización que vemos hoy en día tan fácil a través de cualquier cantidad de pantallas, como lo decía Adriana al principio, pues es que hoy en día tenemos acceso, no solamente los jóvenes únicamente, sino el que quiera tiene acceso a muchísimas posibilidades audiovisuales y tomar la decisión si se queda aquí, allá o no. Evidentemente en países como los nuestros latinoamericanos, el grueso de la gente tiene una televisión abierta, una televisión local, porque pues no tiene la capacidad económica de pagarse 5 o 6 plataformas para ver las otras posibilidades que hay en el mercado. Muy bien, frente a esos temas tratados en el pasado, Julio César, ¿qué temas son fundamentales hoy en la perspectiva tanto de las audiencias tradicionales como de las nuevas audiencias? Nosotros tenemos que evitar tocar temas
que ya no son de nuestra actualidad. Alguno decía en algún momento que la historia, para no repetirla, hay que contarla. No, no creo eso. La historia de los narcotraficantes no hay que contarla. Eso pertenece a la página roja, no a nuestra historia. Nuestra historia es Nariño, Santander, Bolívar, pero no estos señores que mucho daño le han hecho al país, y crear estos héroes falsos es malo para todos, sobre todo para nuestra juventud y niñez. Entonces no debemos insistir en estos contenidos. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Para solicitar, por favor, que revisen la programación del sábado después de la 1 de la tarde, porque es maluco ver La Rosa de Guadalupe toda la tarde. Muchas gracias por la atención prestada. Nos escribe Carito Arboleda. Muy bien, no todos están en la lógica de las maratones, como se suele decir. Hay gente que prefiere franjas, contenidos distintos cada hora o cada media hora. Para pedirles que pongan una serie como Los Simpson o Futurama en las tardes de los fines de semana. Muchas gracias. Nos escribe Iván Romero. Quisiera, por favor, ustedes pongan en su programación la novela Soy tu dueña a las 8 de la noche. Muchas gracias. Nos escribe Hilda Henao. Más solicitudes de nuestros televidentes. Hay una particular preocupación por la programación de los fines de semana, especialmente el sábado en la tarde. Quiero informarles sobre mi inconformidad con los animes que dan, ya que podrían dar otros más aptos para niños como Tom y Jerry, Mickey Mouse, entre otros. Nos escribe Zuli Julio Gelis. Quisiera que programaran series coreanas como BTS, nos harían felices. Nos escribe David Ávila. Muy bien, aristas, perspectivas, públicos distintos que el canal trata de reunir con programaciones diversas, pero siempre encontraremos, como es obvio, disparidades. Muy bien, hemos hecho el diagnóstico sobre los temas que tocan a las repeticiones en la televisión colombiana. Entremos en la fase de ¿qué aconsejaríamos hacer? ¿Qué podríamos proponer a este canal y a los demás canales, a la televisión en general, pero también a los televidentes a la hora de consumir esas repeticiones? Porque todavía hay trecho para seguirlas consumiendo, mientras por lo menos con la perspectiva de la pandemia los canales acuden a ese salvavidas. Santiago, tú, por ejemplo, ¿qué concluirías, qué propondrías y qué recomendarías? Yo soy de los que pienso que todos los contenidos, desde que sean emitidos por un canal, es porque tienen algún valor de producción interesante, y pues lo que acabo de escuchar, los espectadores y los televidentes pues tienen gustos particulares y es disfrutar los ejercicios audiovisuales, y ahí está, digamos que el kit del asunto. Si no gusta, pues cambia, o sea, y buscas otras alternativas. Afortunadamente, no solamente desde la televisión cerrada, sino desde la televisión abierta hay alternativas. O sea, uno tiene varios canales, están también los canales regionales que tienen buenos contenidos, inclusive alguien ahorita hablaba de contenidos culturales y educativos. Yo he estado viendo canales públicos regionales y tienen unos programas educativos muy interesantes, con una buena factura, además. Entonces, digamos que mientras exista esta nueva realidad, el espectador pues tiene que disfrutar, y ahí sí el castigo del rating, si no gusta, no guste, y pues busque otra alternativa. Entonces, pero en el fondo lo que yo más quiero, y quiero que hablo como industria, es que podamos volver a nuevos proyectos, a nuevos contenidos, y si se llega a hacer un remake de una telenovela o una teleserie de hace 15 o 20 años, pues tratar de hacerla lo mejor posible. Esa es como mi política de trabajo. Muy bien, y un poco como le insistimos a nuestros televidentes, antes de pensar en cambiar de canal, trate de ayudarnos a cambiar a nosotros. Participe, interpele, sea interactivo con nosotros en esa perspectiva de mejoramiento. Adriana, tus conclusiones, recomendaciones. Bueno, no, yo quisiera entender un poco el criterio de programación de los canales, porque todos los que trabajamos en este medio sabemos que hay producciones muy buenas que están ahí guardadas. Entiendo que se quiera lanzar en el mejor momento, pero también, digamos, decir que solamente es culpa de la pandemia y que no hay producción, que todos necesitamos producción. Yo vivo de que haya producción, pero de todas maneras sabemos, quienes estamos en este medio, que hay producciones guardadas. ¿Cuál es
realmente por qué escoger poner producciones antiguas y no lanzar esas que están ahí guardadas. Esa para mí, como parte de la industria, sí es una pregunta, sobre todo como parte de la industria que no decide. Yo ni soy productora ni soy directora, entonces no decido qué va a pasar y qué no va a pasar. Y respecto de lo anterior, yo creo que es imposible reconfigurar, como dicen ustedes, las producciones, porque es que son producciones de 120 y 150 capítulos que se hacían en esa época, 60 luego modificado un poco, pero reeditar eso es casi imposible. No hay cómo reconfigurarlas, creo yo, o si se encuentra una manera, pues uno puede llegar a dañar el producto o a alterarlo de una manera significativa. Muy bien, Julio César Luna, conclusiones, recomendaciones. Por favor, contraten gente idónea, tanto a nivel libretista, a nivel actores. Hacen tanta falta buenos actores, porque es toda una cadena. Hacen falta buenos actores porque no estudian. Si no estudian, no son buenos actores, por supuesto. Escogemos actores naturales porque hablan costeño o porque hablan paisa, y a la segunda novela que tienen que interpretar otro papel ya no saben cómo hacerlo, realmente, porque no tienen la técnica actoral, que es una técnica que hay que estudiar, por supuesto. La actuación es un estudio profundo del ser humano a través de uno mismo para poder expresarlo a través de la actuación. Es así de simple. Entonces necesitamos eso, necesitamos, insisto, buenos directores, buenos libretistas y buenos realizadores, productores que sepan lo que hacen. Muy bien, Rosemary, tus ideas, tus aportes. Sí, yo creo que en estos tiempos debemos aportar definitivamente a la creación del público, o sea, aportar al público nuevos formatos, historias modernas, lo que dicen ustedes todos, realizadores que sean educados, actores preparados y trabajar porque se puede. Está visto que hay canales regionales que han logrado grandes producciones que económicamente han sido viables para los canales y que le dieron una renovación a la posibilidad de sus canales. Entonces los canales grandes, medianos y pequeños, y nosotros como realizadores, creadores, directores, actores, debemos trabajar para eso, para cada día darle al público mayor y mayor emoción en nuestras historias que producimos con la mejor calidad y el mejor talento que pues claramente lo tenemos acá en nuestro país. Muy bien, Rosemary, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y me parece importante este espacio para discutir sobre nuestra profesión y nuestro medio. Quedan temas pendientes, volveremos sobre ellos más adelante. Muy bien, Santiago, gracias por estar con nosotros. No, Mario, usted gracias. Un placer compartir con Adrián y con Rosemary este espacio también. Y muy contento porque creo que esos son los diálogos que hacen crecer la industria, pensando la industria como un componente entre contenido y espectador. Entonces, quedo muy contento y pues nada, gracias nuevamente. Gracias a ti también. Agradecemos a Julio César Luna y a todos los televidentes que han participado a través de distintas plataformas en la construcción de nuestro espacio. Y a los demás televidentes que están ahí frente a la pantalla, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden enviarnos o escribirnos correos o videos a través de la página canal1.com.co o en el correo defensor@canal1.com.co. Aquí escucharemos dudas, quejas, inquietudes sobre nuestra programación, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.